Hola, hola mis binarios favoritos, pues ya llegamos al video número 15, iniciamos este curso desde cero y estoy muy contento porque he recibido sus comentarios, sus likes, me han compartido y esta comunidad ha ido creciendo gracias a todos ustedes. Y pues bueno, va a haber un SQL Night, seguramente va a aparecer la liga aquí si en algún momento tú estás viendo en un futuro este video. Y pues bueno, este SQL Night va a aparecer una especie de repaso de todos estos temas y reforcemos dudas, ¿vale? Va a ser un streaming y pronto les estaré avisando. En este tema vamos a ver el union all, el intersect y el except. Entonces vayamos a Management Studio. Si tú eres nuevo por aquí, sé un binario aquí en la comunidad binaria, seguro te voy a resolver tus dudas, vas a aprender muchísimo y también seguramente tú me vas a aportar demasiado. Vamos a ir a nuestro Management Studio. Para eso yo ya tengo aquí mi script preparado y lo que vamos a ver es el union all, que aparecerán todas las filas, incluso si están repetidas. Ahorita vamos a ver qué se refiere el union all. El union es cuando devuelve filas distintas o únicas, ¿vale? Aquí sería no repetidas. Y después vamos a ocupar el intersect, que devuelve filas que en ambas consultas son devueltas, ¿ok? O sea, consulta 1, 2 o 3 y las reúne y en ambas coincide. Por ejemplo, tengo 10 registros en consulta 1, 10 registros en consulta 2 y en la consulta 3 y todas coinciden, bueno, me va a mostrar 10 resultados, pero si solo coinciden en las 3 consultas, devuelve 3 registros parecidos, pues me aparecerá el result set con esto que es el intersect. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Y el except es devuelve filas encontradas solo en el primer query y además descarta las filas encontradas en el segundo query o tercer query. Ok, esto se aplica para más de 2 o más queries. Pues vayamos a nuestra consulta. Yo aquí ya tengo mi select, bueno, aquí de hecho voy a cerrar este. Y aquí lo que voy a hacer primero es seleccionar primero mi tabla de employees. Tengo 20 y solo no estoy seleccionando todos mis campos, sino solo el employee name, el last name, el salary y el position name. Ok, todos mis datos porque no le estoy poniendo ningún where. Ahí están mis 20, bueno, ahí me marcó error y me aparecen los 20. ¿Qué pasa si yo ya le agrego un where, que es el like que vimos en el video anterior, ¿verdad? Aquí todavía no estoy ejecutando nada de esto. Incluso para no causar confusión, voy a comentar toda esta línea de código. Más abajo, ok, ya no tengo nada. Recuerden que eso es comentar con el guión medio. Entonces aquí ya obtengo primero toda mi data. Después con el where solo va a mostrar empleados que su position name diga ventas. Y aquí nos está reforzando, ¿verdad? Es Mónica, Rosario, Paola y Diego. ¿Qué pasa si yo ocupo lo primero, que es el union all? ¿Vale? El union all, es decir, me vas a unir todo este result set con todo este otro query o result set. En este result set estoy o más bien quiero filtrar todos los empleados que ganen menor o igual a 500 pesos. Aquí son 11 y arriba dijimos que son 4, ¿verdad? Vamos a dar execute, son 2 queries diferentes y me aparece que son 15 empleados, pero en realidad aquí lo que estamos viendo, seguramente aquí se repite, por ejemplo, Diego Zabaleta y Diego Zabaleta, o sea, va a unir todo y aunque son el mismo empleado, pues como yo estoy haciendo, más bien estoy empleando o implementando un union all, que aquí dice que aparecerán repetidas. Entonces, pues dependiendo a qué result set decidamos que quieran que aparezca. Eso es el union. Entonces aquí ya podemos poner que Diego y Diego, incluso aquí podemos hacer un truco que lo ocupo mucho. Por ejemplo, esto podemos source, o más bien esto viene del query 1 y le voy a poner un alias que diga el source, o sea, de dónde viene, para identificar si viene del source 1
más bien del query 1 o del query 2. Esto yo lo ocupo mucho cuando hago mis pruebas o hago alguna implementación de scripts. Entonces solo para identificar le voy a dar execute. Tengo un error. Ok, doble coma. Le voy a dar nuevamente execute. Y fíjense que aquí ya me aparece Diego. Ya puedo decir, me lo obtuvo porque el query 1 sí se cumplió. Y luego, Diego sí se obtuvo de nuevo por el salario, el query 2. Ok. Algo bien importante cuando ocupamos estas instrucciones, el union all, el union, siempre deben ser los mismos campos. Por ejemplo, si yo comento aquí el source, y abajo sí le dejo el source, cuando lo ejecute me va a decir que no puedo hacer, que tengo un error porque no cuento con los mismos, las mismas columnas, ¿ok? Es bien importante eso, que tengan el mismo número de columnas. Ejecuto y ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí tengo 15 registros, ¿verdad? ¿Qué pasa si solo le doy union? Si nos vamos a la teoría, dice que solo devuelve filas únicas o distintas. Entonces me debe aparecer Diego, ya no me debe aparecer dos veces. Lo ejecuto, me aparece, ¿por qué? Porque el source aquí sí está cambiando. Recuerdan que hicimos ese ejercicio, entonces lo voy a eliminar porque ya no me sirve, que incluso es hardcode. Lo elimino, lo ejecuto, y de los 15 que me aparecían, ya Diego solo me aparece una única vez porque solo lo necesito en el result set solo una vez, ¿vale? Entonces ahí está el union y el union all, dependiendo de lo que ustedes quieran pues mostrarle al usuario. Ahora vamos a ver el intersect, ¿vale? Vamos a ver intersect. Y el intersect, antes de que ejecute, dice que devuelve filas en ambas consultas. O sea, todo lo que se cumple en esto, en el primer query y en el segundo, es lo único que va a mostrar. Y entonces, bueno, Diego nuevamente sí se cumple, que es de ventas y que además gana menor o igual a 500 pesos. Igual Mónica Galindo. Si yo acá le doy mayor o igual, le cambio mi condición. Bueno, ya cambia, ¿verdad? Ya no es Diego, sino ahora ya es Paula y ya es Rosario. Ambas son de ventas y ambas ganan mayor a 500 pesos. Mayor o igual a 500 pesos. Y ahora el except, voy a regresar mi condición inicial y voy a darle ahora except. Esta columna, esta primer query me trae 11 registros, ¿verdad? Y me trae 4. Entonces de estos 4 es lo que voy a mostrar primero, excepto todos los que me aparezcan acá. Voy a dar execute y entonces me está discriminando de todo este mundo, me va a discriminar todos estos, ¿ok? Entonces ahí está el except. Si yo le doy acá 700, pues me va a mostrar menos, o incluso si le doy, es cuestión de que vaya cambiando mis condiciones, ¿vale? Incluso si yo cambio aquí mi query, supongamos menor o igual a 500, esta se podría decir que va a ser mi base. Entonces lo voy a cambiar de posición para que me muestre todo esto, excepto, eso es lo que significa, except lo que venga en el segundo query. Y entonces ya me muestra, ya cambia, ¿verdad? Entonces pues ahí está, no es muy complejo esto y se ocupa mucho para cuando se migran datos. Por ejemplo, esto yo lo he ocupado, el union all y el union, para cuando migramos datos a otros sistemas y generamos layouts, así le llamamos a todo ese result set, que queremos que viaje de un sistema a otro, pero el otro sistema pues requiere cierta información o ciertos datos, y pues bueno, hay veces que se ocupa mucho el union y el union all. Así es, practíquenlo mucho, seguramente sí lo van a ocupar, no tanto, pero sí es muy usado en SQL Server, ahí para que ustedes practiquen. Y recuerden, si les gusta este video, regálenme un like y nos vemos en el SQL Night, que seguramente va a estar acá. De nuevo te dejo ahí el enlace por si en algún futuro y no llegaste a tiempo al SQL Night, pues ahí va a estar el enlace. Los quiero mucho y de verdad muchas gracias, porque sin ustedes este canal pues no existiría. Los quiero mucho, bye bye.